Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Portada, este espacio de debate y opinión de Telemiño de este viernes 31 de marzo. Hoy nos acompañan desde mi derecha Natalia González, gracias por estar aquí. Buenos días. Pepe Araujo, gracias Hola. por venir. Placer. Y Belén Iglesias. Buenos días. Vamos a comenzar repasando las noticias más importantes de hoy que vienen en el periódico y empezamos por el foro La Región, que la protagonista fue Ana Pontón y desgranó el decálogo de propuestas que lleva el BNG criticando el madridcentrismo y reivindicando más autogoberno político e financiero. La fotonoticia de hoy es una cita recuperada que es de la Fundación San Rosendo, que reunió en Layas a 1 millar de trabajadores para recuperar esa tradición de celebrar su patrón y convocar a los empleados y rendirles homenaje este año en cuestión a 94 jubilados, que no pudo hacerse los años anteriores por motivo de la pandemia. A la derecha, la huelga de conductores reduce hoy a mínimos el servicio de bus al vuelo urbano que se produce en toda Galicia durante 24 horas. En el apartado Más Noticias, la justicia tumba el recurso de Villarino contra las ayudas COVID autónomos. SOS de Cáritas de Obarco se dispara la petición de ayudas si caen las donaciones. Los sindicatos de justicia convocan ahora una huelga de los funcionarios. Recordemos que esta semana se acababa la huelga de letrados y la Xunta proyecta 1.800 viviendas públicas destinadas al alquiler social. En el tejadillo del periódico hoy, el otro foro La Región, que también se celebró ayer, de Ignacio Ruiz Jarabo, la exigencia fiscal supera el límite de la racionalidad. Y además hoy como extra la revista, con el protagonista como Jorge Martínez, y el extra bodas y ceremonias. Bueno, sin duda una de las noticias del día es la huelga de transportes de viajeros que se produce hoy en toda Galicia y que en el caso del concello de Ourense no afecta al transporte urbano porque va por otro convenio, pero sí que afecta a todo lo demás, tanto al transporte escolar como al transporte de viajeros. Natalia? Bueno, eu creo que a marxe do dereito á folga que teñen todas as persoas deste sector, creo que todo ven tamén polas eivas que ten o plan de transporte da Xunta de Galicia, non? Eu nese sentido creo que é lexítimo que haxa esa folga, pero tamén é un tema que hai que poñer por riba da mesa porque afecta ao transporte escolar, a moitas liñas. En Ourense ten menos impacto quizáis que noutras cidades galegas, pero é un tema relevante que eu creo que teñen que mellorar e afrontar desde a Xunta. E nos tamén aquí, é un clásico recordar que estamos a agardar pola Xunta por aquel plan de transporte metropolitano que sería esencial para nós e que sigue dormindo nun caixón, non? Eu creo que afecta moitísimo a calidade do transporte urbano, interurbano da nosa cidade. Estamos a anos luz de outros lugares de Galicia e o gallá que nos próximos meses ou dentro de pouco tamén dende o Concello de Ourense haxa un diálogo coa Xunta de Galicia para volver a retomalo, facer unha extensión de liñas e conectar de verdade a Ourense co perímetro rural e con sitios como Pereiro de Aguiar, como San Cibrao, debidamente, non? É un reto que teremos que afrontar entre todos e todas. Por contextualizar un poco cuál es la situación para quienes la desconozcan, desde los sindicatos, que por cierto se unieron todos en torno a esta huelga, reclamaban por una parte la revisión de los salarios, porque en ese contrato que se hacía con la Xunta era a 10 años y subida de 1% del IPC sin revisión. Y por otra parte se quejaban también de la conciliación porque había conductores que acababan haciendo 15 horas de jornada, aunque no fuera de forma continua, haciendo descansos y demás. Pero bueno, por poner un poco a la gente en contexto de cuáles eran las peticiones exactamente que llegaban desde los trabajadores. Pepe? Bueno, cando todas as forzas sindicais se xuntan para reivindicar os dereitos dos traballadores que representan é porque algo hai que axustar, así que o que lles desexo é que se entreguen as partes canto antes e que cheguen a un acordo, porque realmente logo que les salen perxudicados son os que se lles presta ese servicio e que moitas veces, como no caso da xustiza tamén, o que fan é unha sociedade peor, non? Porque evidentemente
ahora mesmo que está tan de moda falar, por exemplo, do cambio climático, obligar as persoas a utilizar, por exemplo, vehículos cando realmente non poden utilizar transporte público, pois xenera moitísima máis contaminación. Bueno, hai unha serie de condicionantes, pero fundamentalmente vamos cara a Semana Santa, estamos nun momento complicado, onde se supón que debería ser o transporte un elemento moi dinámico e tampouco apunta dunha maneira así moi positiva, así que desexarlles que cheguen a un acordo canto antes. Eu, por exemplo, vivín a folga que houve no caso do transporte urbano dos urbanos de Ourense, e aí teño que decir que, por exemplo, os traballadores tiveron unha altura de miras tremenda, e ante a sinrazón da empresa e a negativa do Concello a facer unha mesa para chegar a acordos, os propios traballadores foron do máis sensatos e conseguiron quitar adiante e persudicar o menos posible aos veciños de Ourense. Eu estou moi agradecido porque además hubo un momento que plantexaron a folga e apareceron problemáticas co tema da pandemia, non? Era naquel momento en que cambiaban as normativas e demais, e colleron e suspenderona precisamente en solidaridade cos veciños de Ourense. Así que eu entendo que se os traballadores do transporte en Galicia teñen a mesma altura de miras e a administración e as empresas se poñen as pilas, pois isto tendrá que solucionarse canto antes, ¿no? Bueno, opino lo mismo, y si los trabajadores ven que sus derechos están afectados, lógicamente que salgan, que se manifiesten y que se lleve a cabo la huelga, pero sí es verdad que es necesario que exista un acuerdo lo más urgente posible en beneficio de todos los que están implicados como pueden ser los ciudadanos, que se les puede ver afectada la movilidad. Sí es verdad que los servicios mínimos que prestan se ve que no toca lo que es el transporte escolar, que el transporte escolar sigue funcionando y los niños se van a desplazar igual, algo muy importante y que es clave dentro del transporte, que no se vean afectados, que el colegio sigue funcionando igual, pero que todos pongan encima de la mesa sus derechos y sus obligaciones, y que el acuerdo llegue cuanto antes para que los perjudicados sean lo menos posible, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, el periódico no lo recoge porque se produjo esta mañana, por lo tanto es imposible, pero por ejemplo en Trives sí que tuvieron algunos problemas porque a la hora de llegar a la estación pues se habían rajado varias ruedas, por lo tanto el transporte escolar pues también quedó suspendido. En Ourense por ahora no tenemos noticias, tenían convocada sobre las 11 más o menos de la mañana una movilización en la estación intermodal, pero bueno, sí que se quejaban, por ejemplo, del plan de que la Xunta no interviniese, porque los trabajadores habían, si no recuerdo mal, tratado de concertar hasta 5 reuniones en las que no habían llegado a ningún puerto con la empresa adjudicataria del servicio. En ese sitio que dices que se paralizó, ¿pero por qué fue? ¿Por qué se paralizó? Porque las ruedas estaban rajadas. Claro, correcto. Entonces, es decir, la Xunta sí ofrece los servicios mínimos, pero yo creo que todos tenemos que reclamar nuestros derechos, pero siendo conscientes de lo que estamos haciendo y con diálogo. Y no es precisamente el diálogo más adecuado, ¿no? Bueno, como en todos os ámbitos tamén hai maneiras de entender a folga que non son o razonable, non? O diálogo ten que estar por encima de todo, pero sí que é verdade tamén que o sentir de todos os profesionais do sector é que os servizos mínimos establecidos por a Xunta eran moi restrictivos neste caso, entonces hai que entender ás veces, empatizar, que non xustifica determinadas accións, pero eu creo que temos que ser flexibles, parellamente fomentar o diálogo e o consenso e a chegada a acordos, pero bueno, tamén pois ter un pouco de man esquerda, non? E, bueno, eu o que sí tamén é verdade que dende a Consellería de Mobilidade, que neste caso a responsable Tel Vázquez, sí que é verdade que con respecto a Ourense, xa non só isto afecta a toda Galicia, non? Pero sí que é verdade que hai actuacións que siguen un pouco ese modus operandi. Eu tiven pois moi de cerca diferentes temas que afectaron o Concello de Ourense e que existían esas dificultades que podense dar por moitísimas circunstancias, non? Pero sí que dende esa consellería en concreto, con respecto á cidade e a outros lugares de Galicia, sí que se bota en falta máis diálogo, máis tender a man e máis, digamos que, priorizar
acordos en lugar de impoñer, digamos, que o que teñen previstos en buscar outras opinións ou alternativas. Bueno, eu teño, no tema desa consellería, teño unha opinión contraria a Natalia. A min tocoume convivir moito con eles no pasado, e o que vin é unha consellería moi seria no traballo, moi rigurosa, moi de planificalo todo, e intentar incluso, porque, por exemplo, coa cidade intentaron falar en un montón de ocasións, en un montón de temas nestes últimos anos, e foi precisamente a alcaldía que se negou a sentarse con eles, non? Ao marxe do que decías ti antes do transporte metropolitano, que iso é unha cousa que eu xa recordo de cando eu era adolescente, de ir a tomarme algo a Moeiro, ao bar do que era o alcalde. Eu tiña como 15 ou 14 anos, así, a mí me gustaba xa daquela soda política e tal, e prestaba ya atención, e xa daquelas viña o alcalde da Moeiro dunha reunión para implantar o transporte metropolitano. E mira tú que choveu, pasaron por o Concello da Moeiro e por outros concellos un montón de alcaldes diferentes, e é un tema que eu mesmo vivín en primeira persoa. É un tema moi complicado porque ninguén quere poñer a pasta necesaria para que, por exemplo, os veciños de Amoeiro teñan transporte metropolitano, sabes? Que dicir, aí hai... E despois hai unha serie de intereses generados por o propio sector que tamén chantaxean a administración, porque ao final, como vivimos nunha provincia despoboada, donde darlle servicio a determinados concellos é deficitario, pois as propias empresas utilizan esa ferramenta para decir, oiga, eu doulle servicio a calquera concello que ahora mesmo o mellor trae un ou ningún viaxeiro, pero a cambio vostedes a min concédenme pois, determinados transportes na contorna de Ourense. Eso é un follón o do transporte. Ahora mesmo experimentaron con un modelo, pero bueno, que é tremendamente mellorable. Eu aí coincido contigo en que... Pero é certo que tamén percibín que non había ningún concello, é dicir, calquera concello dos que queren que lle chegue o autobús, o que decían, o autobús urbano, que me chegue ao meu concello, o autobús urbano de Ourense, pero quen o paga, non hai, os concellos non están dispostos a pagalo, non? Pero bueno, eu no caso de Etel, o percibín fai uns días, cando o alcalde lle fixe un feo inaugurando a fonte que hai na contorna da Capela dos Remedios, non? Que foi unha obra feita pola Xunta de Galicia, despois de haber rehabilitado a Ponte Romana, despois de habernos presentado a un novo proxecto que vai desde a estación de tren e atravesa toda a cidade hasta a saída da cidade, ese novo proxecto verde que presentou fai uns días, é un vial que é da Xunta de Galicia, e vin, o alcalde fixolle ese feo tan grande cando estaban presentando a fonte, e ela reaccionou con moitísima mao esquerda, porque eu ao mellor non hubiera reaccionado así ante un desplante desas características. Bueno, quero dicir, eu teño unha percepción dela de máis dialogante. Con respecto a la percepción de la consellería, yo nunca estuve tan directamente relacionada con esa consellería como Pepe, porque no llevaba esa área, pero sí es verdad que una de las conselleiras que más vino a nuestra ciudad, que trabajó por nuestra ciudad, sin olvidarnos los demás, fue Etel Vázquez, ¿no? Fue una consellería que siempre estuvo a disposición de la ciudadanía de Ourense, y con respecto a lo que acaba de comentar Pepe, de lo que pasó el otro día, que no funcionaba la fuente, el tema no está precisamente en la consellería, el tema es municipal. El tema está en el gobierno municipal. Entonces, además de ese debate que no pudo haber tenido con él, pero los problemas que hay no salen de la consellería, sino que los problemas que hay salen del propio gobierno municipal. Y con respecto a lo que decía Natalia del transporte, de lo que estamos hablando, de la huelga y de precisamente el transporte escolar, la realidad es una. No sé si se critican que los servicios son mínimos si no llegan o llegan, pero la realidad es que el transporte llegó a todos los colegios, excepto a uno, y en ese uno que llegó, que todos tenemos derecho a actuar de la forma que consideremos en beneficio de la ciudadanía, pero el debate y la forma de actuar no creo que sea pinchar ruedas, porque lo que estás haciendo es que los niños no puedan ir al colegio. Por lo tanto, la consellería actuó poniendo los servicios mínimos, llegó a todos los colegios, excepto a ese, que no precisamente fue culpa de las labores de la Xunta en este caso, ¿no? Vamos a aprovechar y nos vamos a ir un momentito a publicidad y después volvemos y seguimos hablando sobre el tema de la huelga.
Ya estamos de vuelta En Portada, el espacio de Telemiño. Estábamos hablando sobre la huelga de transporte de viajeros. Concretamente, decías, Belén, hablabas sobre el tema de lo que ocurrió en Trives y el transporte escolar. También es cierto que sobre lo que mencionabais antes, Pepe y Natalia, sobre la cuestión del transporte metropolitano y las áreas rurales, esa era también una de las reivindicaciones o de los puntos que estaban recogidos en la huelga, porque los propios conductores decían que hacían servicios vacíos, a horas intempestivas en zonas rurales, y que en cambio luego otras líneas que necesitaban más cobertura pues que estaban prácticamente abandonadas. Esa era otra precisamente de las reivindicaciones. No sé si queréis añadir algo más sobre este tema. Bueno, aí hai distintos puntos de vista. Pepe conoce tamén en profundidade a idiosincrasia de Ourense, capital e arredores, pero hai que ter eu creo que nesto hai que ter unha mentalidade. O transporte en sí, a mobilidade, non pode enfocarse como algo rentable ou non rentable. É un servicio público esencial, que os dirixentes, sexan no concello correspondente ou sexan a nivel autonómico, teñen que chegar a puntos de acordo entre as empresas que legitimamente executan os servicios, traballadores e traballadoras, os propios concellos, para garantir un servicio esencial que vai vertebrar a cidade cos núcleos de población, que vai evitar en moitos casos o uso de vehículos particulares, o aillamento que sufren moitos veciños e veciñas. Eso teñen que facelo entre todos e todas. Eu creo que é algo esencial polo que todo o mundo debería loitar e que pódese conseguir. Eu penso que se pode conseguir, pero todos teñen que renunciar a algo para que salga adiante, senón, lóxicamente, si cada un prioriza o que económicamente é máis ventaxoso para él, nunca imos ter transporte metropolitano en Ourense, pero si hai exemplos que se pode facer noutras cidades de Galicia, con outros, digamos que vilas ou cidades dormitorio, a carón, que lograron que haxa ese transporte metropolitano con acordo cos distintos sectores e que ademais contribuíron a que, pois, como pode ser hoxe en día, o crecemento de Pereiro de Aguiar, de San Cibrao das Viñas, de Amoeiro, de Coles, de moitos sitios que están na contorna de Ourense, sexa exponencial. Entón, eu creo que é posible e que agardo que dentro de 10 anos non estemos a falar do mismo, claro. Otro tema del que también habla hoy el periódico es sobre la convocatoria de la huelga para los funcionarios de justicia. Cabe recordar que estos días hablábamos de que ya hay un retraso de 10 meses, mínimo, en asuntos judiciales de todo tipo que afectan desde juicios a otras cuestiones pues como embargos, etcétera, a muchos vecinos. ¿Belén? Sí, tema importante, como no, porque como bien acabas de decir, hay un retraso que ya llevan y ahora estamos hablando de otra huelga, pero de una huelga indefinida. Por lo que tengo entendido, esta huelga no va a afectar concretamente a nuestra comunidad, afecta a aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia, pero claro, como acaba de decir Natalia, que con toda la razón, cuando hay un problema y cuando le tenemos que dar respuesta, siempre hay una serie de polos de agentes, díganse personales o de cualquier otro tipo, que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, tenemos por un lado los funcionarios que están en todo su derecho de reclamar, de pedir lo que ellos consideran que no está siendo satisfecho. Por un lado tenemos al gobierno de la nación que le va a dar respuesta y por otro lado tenemos también a quién, a los usuarios que se pueden ver afectados. Pero a mayores de este triángulo que acabo de mencionar, hay unas personas que están quedando olvidadas y que tienen derechos igual que todos los demás que acabamos de mencionar. ¿A qué personas me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo por un lado a los abogados, me estoy refiriendo por otro lado a los procuradores. Son personas que la mayoría son autónomos, que son mutualistas, que están trabajando y que hay que tener en cuenta. Simplemente no estoy afirmando que quién tiene razón y quién no la tiene. No, todo el mundo, eso lo colocamos encima de una mesa
pero hay que considerar a toda esta gente que lleva desde enero también sin trabajar, a los usuarios de los servicios que llevan sin que se le dé respuesta, por otro lado, aquellas personas que están reclamando lo que consideran necesarios y al que supuestamente tendría que dar una solución. Esa solución va a pasar por el debate, pero bueno, que es un tema delicado. Es un tema delicado porque hay gente que tiene cualquier recurso presentado en el juzgado, cualquier tema, como bien acabas de decir, que le está perjudicando que se retrase. Entonces, bueno, al final acabamos, como siempre, con que la mejor estrategia y la única herramienta que tenemos para que esto salga adelante y que todos los problemas que tenemos salgan adelante es el diálogo. Dígase, con una consellería, con un gobierno municipal o con cualquier debate que nos planteemos aquí, ¿no? Ese es un tema también delicado, que el de la huelga de los funcionarios de justicia, que están en todo su derecho, ¿vale? Pero que hay que contemplar todos los abanicos y, como decía antes Pepe, que le daba las gracias a todos los empleados de la empresa de transporte que supieron liderar en aquel momento la solución para aquel problema que se estaba planteando, ¿no? Eu, aquí o da xustiza, a xustiza é clave para que a sociedade funcione, non? E a xustiza temos todos clarísimo que é lenta, moi lenta. E, polo tanto, a sociedade funciona peor, non? E se aínda por encima os que traballan nesa administración de xustiza están permanentemente en folga, van cambiando por actividades, pero están permanentemente en folga, aparte de que non coman os abogados e os procuradores, porque evidentemente non poden traballar e, polo tanto, non cobran e, polo tanto, non teñen ingresos, que é un drama. Eu penso que é un pouco injusto, falando de xustiza, que teñan a sartén polo mango de ter a capacidade de bloquear o sistema judicial. Me parece que algo falla na legislación, no sentido de sí que todo o mundo ten dereito a defender os seus dereitos, pero que non pode ter bloqueado unha administración que é pieza fundamental para que, igual que a sanidade é fundamental para que vivamos, pois a xustiza para que a sociedade funcione, pois a mí me parece clave. Entonces, a mí me dá a sensación de que aí, evidentemente, respetando os dereitos dos traballadores, só le faltaría, pero hai algo que falla no sentido de que teñen a sartén por o mango de bloquear permanentemente o sistema, e os demais, os que teñen procesos abertos, os que están pendientes de cuestións nas que vai a súa vida, e o seu patrimonio e demais temas, pois están mirando como a administración e os funcionarios dun tema hoxe, os funcionarios de outro tema mañá e tal, están permanentemente fastidiándolles a vida. Entonces, eu aí penso que hai que lle dar unha volta, sinceramente. Bueno, a xusticia daríanos para un monográfico paralelo, pero en Ourense vais todavía, non? Pero neste caso concreto, bueno, eu tamén opino en parte como a Pepe, non? Eu creo que as reivindicacións están ben. Ahora, a preocupación que temos os cidadáns por esta paralización da xustiza, a amarse de reivindicar dereitos ou melloras lexítimas, é que, efectivamente, a pasada folga supuxo ou vai supoñer un retraso de 10 meses. Isto vai supoñer máis retrasos, máis precarización nos profesionais que traballan para a xustiza ou pola xustiza. Creo que é unha noticia moi mala. Sí que é verdade que neste colectivo en concreto basean a súa reivindicación no tema da subida salarial, non? En eso estáse traballando, eu constame ademais neste mandato, sobre todo do Goberno de España, en que se dignifiquen pois sectores moi específicos, o da xudicatura é un deles. Tamén é verdade que está paralizada e ten que desbloquearse a Lei de Eficiencia Organizativa, que eu creo que vai dar tamén bastante xogo para axilizar todos os procedementos, pero hai unha cousa na Comunidade Autónoma Galega que non se nos pode escapar, é que neste caso a Xunta tamén pois ten que facer un esforzo máis se cabe por dotar de medios humanos e materiais aos xulgados. En Ourense xa non só que necesitemos profesionais, xente que traballe na nosa cidade da xustiza, non? É que, ademais, pois necesitamos un novo xulgado de violencia de xénero, necesitamos novas dotacións e que si dependen, eu creo que neso hai acordo político e só fai falta vontade por parte de quen goberna. E aí eu penso que quen goberna agora, que é o Partido Popular en Galiza, tamén ten
que ser valente é dar un paso adiante. En Ourense temos un novo edificio da Xustiza que saiu adiante coa colaboración de todos, que financiou a Xunta de Galicia, e queda pois dignificalo e digamos que poñelo ao día tamén. Bueno, eso debería, eu creo que sería un bo momento para eso. Bueno, yo creo que precisamente son las comunidades autónomas que no tienen competencia las que están saliendo a la calle. No está saliendo a la calle nuestra comunidad autónoma, digo porque lo que dice es el gobierno del asunto, ¿no? Bueno. Natalia. Bueno, eu era por pedir, xa que estamos aquí, estou rodeada de claro, pero me parece bien, tenemos un edificio de justicia que todos nos sentimos orgullosos en este momento de él, no en otros momentos. Bueno, quiero recordar, pero bueno, sí es verdad que precisamente no son los funcionarios de Galicia, ni concretamente los de nuestra ciudad, los que están saliendo a protestar, que saldrán a protestar en otros momentos. Me refiero a que me parece muy bien que todos los gobiernos apoyemos y que hacer muy bien echar vale, cuanto más apoyen, que den los servicios que se necesitan, correcto, pero no es precisamente el gobierno de la Xunta en este momento el que se está poniendo en cuestión, ¿no? Aunque sí que es cierto que la huelga de la que venimos, la huelga de letrados, al final una también de las reivindicaciones o de las cuestiones de peso que se pedían era que por favor hubiese más personal. Porque claro, al final acababan pues las personas que ya habían el servicio con toda la suma de los servicios que se ponían a mayores, como por ejemplo los casos de violencia de género, temas también de violencia digital que aumentaban, que sí que había una sobrecarga de asuntos, que de ahí vino también la subida salarial que se obtuvo, vamos. Que quiero decir que sí que había... ese personal se soluciona con convocatorias de oposición. Efectivamente. Y esas convocatorias de oposición darán más personal, por supuesto. Que sí que se pedía una dotación tanto de servicios como de personal, como de tamén instalación. E que ademais nos ven a todos que a Administración de Xustiza este ben dotada en canto a medios técnicos e humanos, porque os técnicos tamén agilizarán moitísimo máis os procesos, porque aínda que xa mellorou moito, sigue sendo moi farragoso calquera proceso, e se existe, oxe, que a inteligencia artificial, non? Se existen procesos que den garantías e que a vez sean áxiles, pois nos irá mellor a todos. Eu fixe unha reclamación a unha empresa desde que a fixen, non sei, non volví a saber nada, é dicir, é un tema que leva meses e meses e meses, bueno, falo de meses máis de un ano, non? E non, sempre que chamas ao despacho que leva o tema, sempre se dice, non, é que huelga non sei que, huelga non sei cuánto, e non hai forma de. Sí, es verdad que, como decía Pepe, todas las administraciones son importantes, pero hablar de justicia por un lado, de sanidad por el otro, y hablar de educación, bueno, como que necesitan un tratamiento, no un tratamiento especial, pero sí pensar que trabajan con hombres, mujeres, niños, etcétera, que depende su actuación de ellos, ¿no? Claro, evidentemente, hay personas que ahora mismo están en situaciones vulnerables por varias razones, o incluso personas que están en prisión preventiva esperando que se realicen juicios, empresas que también están un poco enfandangadas pues, con cuestiones legales. Sí que es cierto que ha sido una huelga que ha hecho bastante daño en Ourense, se han relegado muchos asuntos legales y además es que la estimación de 10 meses es la mínima, estirando por la baja. Sí, eso es mínimo, a partir de ahí... Efectivamente, y de ahí seguimos sumando. Pero bueno, nos vamos a despedir por hoy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Belén Iglesias, Pepe Araujo y Natalia González. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy en Portada y nos vemos en el próximo programa.